Bueno, chicas, ¿qué me cuentan respecto al artículo que les había enviado respecto a la temática que revisamos la anterior semana? La señorita Camila Silva dice que no se escucha. ¿Me escuchan o no? Sí, Sí. sí, lo escuchamos. Bueno, entonces parece que es su internet, señorita Camila. A ver, entonces, ¿dónde está la señorita eh, Ruth Rossi? Sí, buenas tardes, Magíster. Sí, dígame. Ya, respecto a lo que hablamos la anterior semana, yo les envié un, un artículo. ¿Qué opinión tienes sobre el artículo? Disculpe, Magíster, ¿cuál artículo? Un artículo que envié al señor presidente para que comparta con ustedes. Buenas tardes, Licen. A nosotros no nos llegó ningún artículo. Sí, Magíster, no nos llegó nada. Dicen, por si acaso se refiere a eso de las perspectivas de ver las cosas. No, No, entonces no sé. Magister, buenas tardes. Tal vez era de ese artículo que decía de los ecuatorianos si somos mestizos. sí, Sí, ese mandó Marco al grupo. Bueno, yo puedo comentar que a ver, un ratito, señorita Carla. Usted me confirma que sí les envió al grupo. Señorita Carla. sí, Magister. Ya, entonces usted le digo que usted me confirma que sí les envió al grupo. Sí. Ya. Listo, entonces ahora sí, continúe, por favor. Ya, ese artículo nos hablaba sobre los porcentajes de los mestizos. Entonces decía que, por ejemplo, de los mestizos hablaba que teníamos me parece que era un 61% de genes indígenas, un porcentaje, creo que era el 37, 32% de las personas de genes caucásicos el, dos, y el 7% de genes afroecuatorianos. Entonces, podíamos llegar como a una conclusión que que no somos puros, ¿no? Como usted decía en esa clase, que no hay un porcentaje de una raza o una etnia completamente pura. Ya. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima a hablar? Entonces les pregunto yo. A ver, señorita Angie Solano, ¿dónde está? Porfa, coméntenos respecto igual al artículo. Magister, le soy full sincera. Marco nunca nos dijo de qué materia era el enlace que nos envió. Entonces, el partido, como él siempre comparte las cosas y nunca dice de qué materia es, sinceramente yo no leí. Ya, gracias. A ver, señorita Miriam. Miriam, ¿dónde está Miriam Quispe?
Sí, Cuéntenos, señorita Miriam. ¿Leyó el artículo? me escucha, Lisa, lo que pasa es que no le escucho yo a usted. Le decía que si es que leyó el artículo. Sí, sí. Cuéntenos. Bueno, lo que en resumen le puedo decir que se trataba sobre una investigación donde analizaban que la mayor población de Ecuador somos mestizos, que no hay una raza pura como se dicen, que hay blancos, que había un porcentaje bien mínimo, y eso me acuerdo. Ya. Gracias. Señor Alexis Riofrío. Sí, magíster, buenas tardes. Cuénteme, buenas tardes. Ya en el artículo hablaba sobre los porcentajes genéticos que tienen las personas con respecto a su etnia, que la mayoría en Ecuador son mestizos, y en sí de eso trataba. Ya, bueno, entonces, ¿qué mensaje le dejó el artículo? Que Dame un segundito. en Siga. el Ecuador, ya que en el Ecuador hay un índice de más personas con etnia mestiza que indígena, A ver, no le entendí. Repita, por favor. ya que en el Ecuador existe un índice alto de personas mestizas, en su mayoría. Ajá. Pero ¿y el conjunto del artículo qué opinión le merece? Que, o sea, está envasado para, digamos, como en sí de desmentir que existe un porcentaje más alto de blancos o de mestizos o de indígenas. O sea, se basa en que existen más personas mestizas en el Ecuador que indígenas y así. Y que eso se basa en la investigación que realizaron en la UT. Ya. Gracias, Alexis. A ver, Dayanara Pantoja, usted me quería decir algo. Sí, profe. Bueno, basados igual hasta en el título de este artículo, comenta que, eh, o sea, tenemos una genética que tiene un montón de mezclas, o sea, desde África, eh, como una parte decía amerindios, o sea, tenemos una mezcla de todo, por eso nos llamamos mestizos. Y ese mismo hecho, lo que es la parte de la genética, hace que ciertas personas, por ejemplo, los que son, digamos, como afroecuatorianos, tienen la melanina más, o sea, tienen más melanina en su piel. Entonces, tienden a tener más calor en su cuerpo, así. En cambio, ahí nos hablaba también de las personas que tienen rasgos, pues son cosas que eso ya se maneja mediante la genética. Ya. Muchas gracias. Señorita Denise Anangonó, ¿está por ahí? Sí, Lisen, aquí estoy. ¿Usted sí leyó el artículo? Más o menos, Liz. Defina más o menos. O sea, leí una parte que me pareció interesante. ¿Qué parte? El título. En la que dice que los ecuatorianos tienen genes amerindios. O sea que los ecuatorianos no son 100% indígenas, solo los de ciertas poblaciones, la mayoría no. Eso. Ya. Ya, gracias. ¿Alguien más? De pronto que quiera. Magisterio, Dígame. también ahí nos mencionaban que todos estos estudios y los porcentajes que estos arrojaban servían como datos para realizar otras investigaciones que era con respecto a la salud. Ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, chicos, a ver, ¿cuál sería la palabra exacta? Yo les había dicho anteriormente que si se coloca algo en la plataforma, ustedes tienen que revisar, ¿no? Y pues yo dije, más bien les mando por el WhatsApp porque eso están pendientes al rato por ahí y eso les va a llegar. Ya veo que hasta me equivoqué ahí, ¿no? Entonces,
créanme, chicos, que no puede haber justificación en el tema que digan, no sé de qué tarea es esta. Porque estuvimos hablando al respecto y yo les dije que les iba a enviar un link respecto a este tema en concreto. Y ahí me quedan dudas, ¿no? Eso refleja dudas. Entonces, eso quiere decir que no estaban escuchando la clase. Si es que estaban conectados, no estaban pendientes. Si no se conectaron, no se pusieron al tanto de la clase. Y pues son ustedes los que se quedan sin revisar esto. Porque esto, obviamente, después cuando hay una evaluación, es parte de lo que ya hemos visto. Entonces, en la prueba no puede poner, ¿sabe qué? Es que el presidente no nos avisó de dónde era. Si es que ustedes leían el contenido, creo que no creo que les hubieran dicho eso es de epistemología, ¿no es cierto? Tuvimos un debate de 1 hora al respecto, entonces un poco ya nos acercaba hacia dónde. Entonces tengan en cuenta eso porque muy difícil, o bueno, no sé si es que hay otros profesores que les digan, verán, no serán malitos, leerán, tendrán la bondad. Yo ya les dije eso, las primeras clases ya les dije, verán, no serán malitos, pero ya no puedo seguir todas las clases diciendo leerán o estudiarán, eso ya no es mi rol. Trato de motivarles, sí, pero tampoco soy su papá, ¿no es cierto?, para decirles, verán, tienen que estudiar, eso ya no me compete a mí. Ustedes son ya grandes, son jóvenes adultos, y pues ya deben tomar una metodología. Quizá esta no sea la mejor, no están acostumbrados, pues así están las circunstancias, pero por lo pronto, si tienen dudas, es por eso que siempre se repite, si ustedes tienen dudas de lo que hay que hacer, de las tareas, de cualquier actividad, está el correo, está la plataforma, está el WhatsApp, en los cuales ustedes puedan preguntar, ¿no? Si es que el resto no está interesado, pues es problema del resto. Esta es una construcción individual del conocimiento. Ya ustedes deciden ahí, ¿no? Si quieren aprender en grupo, individualmente. Yo trabajo para todos, ¿no? Para todas. Mi actividad, mi planificación es para todos. Pero hay gente que pone más interés que otros. Esto es así, esto es siempre. Mi papel es motivar a todos, pero también tengo mis límites, ¿no? Todavía no desarrollo esa capacidad para tenerles concentrados a todos y que esto sea todo bien interesante y todo. Hago los esfuerzos, pero ya el resto también parte por ustedes. ¿De acuerdo? Así que no se descuiden en eso. Entonces, bueno, para continuar, vamos a tratar mejor dicho, un punto bien clave para consolidar algunos de estos conocimientos que está relacionado con el tema de la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión para ustedes? Es la creencia y pensamientos que tienen los pueblos indígenas a lo trascendental. Cerca, muy cerca. Algún ideal, magister. Un ideal. Un ideal de vida. Es la forma de Una ver el manera de mundo. interpretar el mundo. Sí, la forma de ver al mundo. Eso, por ahí está más cerca, ¿no? Que Ya tiene que buscaron ver en con Google. la interpretación que se da al mundo, ¿ya? Es que miren, hay que un poco diferenciar la cosmovisión como tal y luego la cosmovisión andina, ¿no? Que se particulariza este elemento. Bueno, yo les voy a enviar esta imagen, pero tiene dos cositas nomás. Es un poco para que reflejen un poco lo que es parte de la cosmovisión. Y que bueno, como cosmovisión, si ustedes ven en esta imagen que estoy compartiendo, que luego les voy a hacer llegar a ustedes, dice, miren, la cosmovisión son las creencias que un individuo tiene sobre un contexto y también como un grupo de suposiciones y exaltaciones que una comunidad mantiene, ejercita y concepta sobre el mundo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es la forma de ver al mundo, es la manera que interpreta al mundo, ¿ya? Si es que queremos hacer, esa cosmovisión es para los seres humanos en general, ¿no? No es específico, ni única, ni exclusiva del mundo andino, ni indígena, ¿no? Pero sí se particulariza cuando ustedes lean y digan la cosmovisión andina. Y ahí tiene sus particularidades, ¿no? Porque la cosmovisión andina tiene como decir, un rango, ¿no? No quiere decir que solo es la sierra en exclusivo, sino también las estribaciones de la cordillera. ¿Qué significan las estribaciones?
las partes bajas alrededor de la cordillera, ¿no? Eso quiere decir que ha habido una construcción alrededor de creencias, conocimientos, habilidades, destrezas, etcétera, alrededor del mundo andino. Y por eso un poco está representado esta imagen. ¿Sí saben qué volcán es ese? El Chimborazo. Pero Topaxi. eso, miren, es el Cotopaxi, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciar de cualquier volcán. Si ustedes ven en la parte superior esos filitos negros, el volcán Cotopaxi tiene una parte negra donde no se asienta nieve y se conoce como llana sacha. Esta llana sacha, la traducción sería, llana es negro, ¿no? Y sacha es selva, algo así como selva negra. ¿Por qué? No sabría decirlo, ¿ya? Porque si no, esa sería la traducción textual, ¿no? En el quichua. Ya, entonces es por eso que está colocado un poco esta montaña y los topónimos, o sea, los topónimos son las palabras propias de algún sitio y en quién representan en esta cosmovisión a la parte andina. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Dónde está? Me queda la duda aquí. Está en el Zoom como Cave P. ¿Está bien así que le llame Cave P o es Catherine o Katy? Oh. ¿Qué pasó, José? No quería ver si el audio vale nomás, pero sí vale porque ya me respondió. Sí, sí. Justo le estaba preguntando nuevamente, señorita, está puesto en su nombre Cave P. No sé si está bien pronunciado o es KTP. Ah, Kate, Lisa. ¿Cómo? Kate, Kate. de Caterine. Ya. Es que yo me rijo a los nombres que está ahí, pues, y como no les conozco del todo bien, entonces solo le digo Kate. Ya voy a cambiar, Lisa. No me he dado cuenta. Claro, y por eso nunca le he preguntado nada porque no puedo pronunciar. Ya voy a cambiar. Bueno, antes de que cambie. Entonces, ¿a qué piensa que se refiere esto de la cosmovisión andina? La manera en que los pueblos ven al mundo, su manera de interpretarla. Ajá, ya. Entonces, en este caso, hablamos de los pueblos andinos, ¿no es cierto? ¿Cuál cree que sea la interpretación de ellos respecto del mundo? O sea, ¿qué es lo que les rodea? ¿No es cierto? Se basan en lo que es la naturaleza. Ya, ¿me está preguntando o me está afirmando? Le estoy afirmando. Ah, ya, porque sonó más a pregunta que a afirmación. A ver, entonces, siga, continúe. Eso. No sé qué vas a agregar. Ya, gracias. Señorita Miriam Quispe, volvemos con usted. Cuéntenos, ¿cuál sería la cosmovisión andina? Bueno, de todos los sucesos que pasan en la naturaleza, como se decía antes, que ellos le temían al volcán, a la serpiente, así por lo que les producía daño. O también puede ser porque sí, también puede ser porque ellos le consideran que sobrevivimos de la naturaleza, es lo que les provee de todo lo necesario para vivir. Muy bien, gracias. Ya, a ver, ¿quién más está por ahí? Señorita Melanie Ponce. ¿Sí está por ahí? Sí está por ahí. Sí, profe. Ya, a ver, Miriam hizo un acercamiento respecto al cuál era la cosmovisión andina y respecto a lo que le rodea.
¿En qué manera piensa que esa cosmovisión andina está ligado al tema del buen vivir? Eh, o sea, yo creo que es por lo que, o sea, esto de la cosmovisión andina ya se establece ya desde los antiguos pueblos. Entonces, yo creo que desde ahí, Ya, ese sería el inicio, ¿no es cierto? sí, Ya, pero ¿y cuál cree que sea esta relación con el buen vivir? ah, con el buen vivir. Mm, podría ser, que se relacionan con esto de los ancestros de la vida. ¿Cuáles No son los sé, aspectos de la vida? Ya, no le entiendo. mira, lo que estamos queriendo intentar relacionar es que ya tenemos en claro este tema que es la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión que es las creencias de un individuo, ¿ya? Entonces, intentamos acercar esa definición a lo que es la cosmovisión andina. Que diríamos que esa cosmovisión está ligada a lo que nos rodea, que son las montañas, los volcanes, la selva, ¿no es cierto? Eso sería parte de esa cosmovisión, que es la naturaleza la que le provee de todos los bienes, que eso es lo que nos mencionó anterior. Mire, ya. Entonces, a partir de eso, lo que yo le preguntaba es, esta cosmovisión andina, ¿en qué se relaciona al buen vivir? Espera que Ah, estudiamos la Constitución, que estudiamos el plan del buen vivir, tuvimos una Yo, definición. profe, Dígame. o sea, no sé si estoy bien. Creo que se relaciona al buen, en el, bueno, no recuerdo qué artículo del buen vivir o sea, dice que debemos respetar y cuidar la naturaleza. Ya. Entonces habría semejanza porque, o sea, la cosmovisión andina da como a conocer que igual, o sea, la naturaleza, como dijo mi compañera, nos provee de algunos alimentos y nos protege. Entonces, o sea, sí tendría relación. Ya. Muy bien, muchas gracias. Verán, por acá vamos complementando la idea, ¿ya? Si ustedes se ponen sobre este otro botón, dice, el ecosistema se compone de una comunidad de organismos con su entorno físico, ¿ya? Otra definición que podemos encontrar de ecosistema es la relación entre los seres bióticos y abióticos alrededor de su entorno natural. Anteriormente en la escuela decían la relación entre los seres vivos y los seres inertes respecto a esa relación que existe, ¿ya? Entonces, si ustedes ven nuevamente esta fotografía, estamos hablando de un ecosistema. ¿Por qué es un ecosistema? Porque tenemos la parte viva, por ponerle el nombre así, que en realidad es la parte biótica, que es la vegetación, ¿no? Aquí en el piso tenemos el pajonal o tenemos también lo que se conoce las almohadillas, ¿ya? Acá tenemos vegetación de chaparro, podemos tener la chuquiragua, podemos tener el frailejón, dependiendo de la zona. Obviamente aquí en el Cotopaxi no hay frailejones. Frailejones solo hay en el ejido iba a decir, en el Ángel y en los Yanganates. Y precisamente en los Yanganates existen las especies más altas de frailejones. Y luego tenemos, miren aquí, la nieve, que sería agua, digamos, modificada o transformada, ¿no? En la parte del ciclo del agua, y lo que le compone a la base volcánica, ¿no? No sé si podemos hablar de roca, magma, piedra, como ustedes lo pueden ver, ¿ya? Esto hace que en algunas zonas, si es que vamos expandiendo, nos vamos bajando, y hay zonas agrícolas y en esas zonas se puede sembrar. Ahí está el influjo nuevamente del agua, del viento, de la vegetación, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ese ecosistema es lo que ustedes acaban de decir, que es el que permite brindar de muchos recursos a las poblaciones, ¿ya? Les hago una pregunta y por eso vimos las primeras clases de eso de los modelos de desarrollo y todo eso.
¿Tienen una idea que a partir de qué siglo, de qué año hay esta transformación donde el hombre aprende a transformar digamos, esta materia prima y en cosas elaboradas? ¿Podrían dar algún año, algún siglo donde se transforme la materia prima en cosas elaboradas, o en cosas, incluso hasta en alimento procesado? ¿Alguien se anima? Ya, bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que desde la existencia del ser humano hasta el siglo pasado, la principal fuente de los recursos, perdón, la principal fuente para cubrir las necesidades básicas del ser humano ha sido la naturaleza. Y lo sigue siendo, ¿no es cierto? Pero ahora ya tenemos productos químicos o elaborados que no necesariamente son extraídos de la naturaleza. Vamos al tema de la alimentación. ¿Cuál ha sido el principal alimento o producto característico en la parte andina? El La maíz. papa y el maíz. Maíz. Digámosle la papa y el maíz, ¿ya? Que son los principales, ¿ya? ¿De dónde extraemos eso? De la naturaleza, ¿no es cierto? Obviamente no de esta fotografía porque las papas se dan, aquí estamos a 3.600 metros, las papas posiblemente a menos a 3.200, 3.000 o 2.800 metros. Perdón, ¿ya? Y ese ha sido el principal alimento en muchos de estos siglos. A pesar que hablan que la papa no es propia de la región andina, ¿no? Sino que fue, parece que en la conquista la vinieron trayendo a la papa, ¿ya? Pero en cambio el maíz sí es digamos, un producto originario de Sudamérica o de América, digámoslo así en general, porque lo consumen desde el sur de Norteamérica, México y toda Latinoamérica, ¿ya? Entonces esa era una fuente. Tenemos otros alimentos tradicionales y más nutritivos. Hay alimentos conocidos como el grano el grano de oro y el alimento de los astronautas. ¿De pronto saben de qué me estoy refiriendo? Es un alimento El trigo. El trigo y la cebada. más propio que el trigo y la cebada. Lamentablemente no es La tan avena. no es tan consumido, o sea, es más, Grano de oro. El frijol. no, como les digo, no es muy común en nuestra dieta. El El garbanzo. garbanzo. Tampoco. La quinoa. La Aquí, lenteja. La una sí es la quinoa, ¿ya? La una es la quinoa, es una de los alimentos más nutritivos con más energía, proteínas que tiene. La machica. Pero no, la machica en cambio es el procesado de la cebada, me parece que es, o del trigo, estoy confundido. Claro, la cebada. Ya, Cebada. pero bueno, a lo que le hago referencia que tiene que ver con el alimento de los astronautas y el grano de oro, es el amaranto. Ah, ¿Escuchado? no, yo no. Sí. Ya, el amaranto, también conocida como, ¿cómo es? Se me va el nombre ahorita. El amaranto o Oye, bueno, ya me voy a acordar. ¿Qué pasa? Es parte de esa, digamos, de esa tradición alimenticia que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, para que no se me... Perdón, Quinoa, la quinoa. La tal vez quinoa se puede llamar. es la misma que la quinoa. A ver, entonces les decía, para cubrir esas necesidades básicas, el ser humano en la parte andina ha recurrido a la naturaleza, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en su gran mayoría se sostiene esa alimentación. Pero hay países incluso que está industrializado y no necesariamente es la materia prima como tal la que va a su plato de comida. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes aquí en Ecuador todavía tienen la posibilidad de comprar la papa, pelar la papa, hacerle tajitas, freírle y comerse la papa frita. Si ustedes se compran las papas fritas en el Super Maxi, esas fundas grandes,
ustedes van a ver que ahí no dice papa al 100%, sino esa papa tiene incluso maíz y tiene otros componentes. En algunos casos componentes químicos, ¿ya? Fijarás en cuando vayan alguna vez al Supermaxi a comprar las fundas grandes de papas fritas, tienen algunos compuestos. Y si ustedes, bueno, se ponen a ver muchos de los productos, ustedes ven que no es 100% natural. Son ya derivados químicos o otros productos que se mezclan con estos productos originarios. Ya. ¿Qué quiere decir? Que esa cosmovisión andina era en función de poder valorar al ambiente que le proveía los productos básicos para su necesidad primaria, que era alimentación. Luego de eso tenemos otro tipo de necesidades por cubrir. ¿Saben cuál es la otra necesidad? La una es la alimentación, la otra necesidad es La salud. Vestuario. la salud y la vestimenta, ¿ya? Vestuario. Entonces vamos primero con la vestimenta. Entonces, a partir, por ejemplo, del algodón, se obtienen las fibras para hacer la vestimenta, ¿no es cierto? La lana, que es a partir de muchos de lo que cubre a los animales, ¿no es cierto? Y a partir de esa transformación, muchos de esos productos. Si vamos al tema de la salud, ¿cuáles son, ustedes mismos díganme, cuáles son los conocimientos que han transmitido normalmente de abuelos a padres para poder curarnos con algunos productos? Los test. Medicina natural. Las aguas aromáticas. Son aguas de Los vieja. tés. Las medicinas a base de hierbas naturales también. Exacto. Bueno, podemos decirle que son tés porque son infusiones, ¿no es cierto? Como té, la planta no, porque el té no es propio de aquí del Ecuador. Pero las infusiones o lo que ustedes dicen las aguas de vieja o a partir de la medicina natural, es mucho de ese conocimiento que se ha trasladado de padres a hijos y que ha llegado a nuestros días. Lo básico, cuando duele la barriga, ¿con qué nos curamos? Manzanilla. Manzanilla. Agüita de orégano. Ya. El orégano. Depende de la gravedad del asunto, ¿no es cierto? Si no es tanto el dolor, agua de manzanilla. Si la cuestión ya está un poquito más densa, orégano, ¿no es cierto? Ya. Ya. Si es que, por ejemplo, alguien no está tranquilo, tiene problemas para dormir, ¿con qué le curamos? El agua de valeriana. Ya, con agua de valeriana, ¿no es Lechuga. cierto? También. Principalmente es para que alguien se tranquilice, para poder dormir temprano, alguien que tiene problemas de insomnio, ¿no es cierto? Problemas para curar estos problemas, la valeriana. Si hay, a ver, ¿qué se me ocurre? Si tienen, se me escapó. Si es que hay algún tema de que están altos los triglicéridos, ¿saben ustedes cuál es el compuesto que saben hacer para bajar esos triglicéridos? El apio con el jugo de tomate. Ya, apio con jugo de tomate o apio con piña también me parece y apio. Jengibre. ¿El qué? Jengibre también. Jengibre, ¿ya? Pero bueno, el jengibre me parece que no es de estas tierras. Pero bueno, ya. De lo que mencionaban anterior, estas que se manden copitas por 9 días que dicen y mandarse para bajar los triglicéridos. ¿Qué más? ¿Alguna planta por ahí que ustedes sepan que ocupan o que les ha servido para alguna dolencia, algún mal? El llantén, el matico. Ya, ¿para qué ocupa el llantén y el matico? El llantén también se usa para bajar la presión, para calmar los nervios. Ya. El matico no me acuerdo bien, pero creo que es para hacer las infusiones y evaporizaciones, algo así también. Ya. Por El ejemplo, matico se lo ocupa como cicatrizante. Creo. Ajá. exacto. Cuando hablamos del matico, hablamos de ponerle 1 o 2 hojitas en una olla para que ayude a cicatrizar en algunas partes que estén ahí medias complicadas.
En algunos casos mandan para cuando hay que hacer baños de asiento. Bueno, y ustedes pónganse a reflexionar un poco respecto a qué plantas han utilizado ustedes para diferentes males, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ahí algún papito se... La tiene ruda. la ruda, ya. La ruda para curar el espanto. La ortiga, profe. Al El aire. eucalipto. La ortiga para la circulación. El eucalipto están curando hasta el COVID, creo que me parece. Pero bueno, para problemas respiratorios, ¿no es cierto? El tema del eucalipto. Bueno, y eso les digo. Les iba a decir, hay una planta que se llama chancapiedra y que en función de esa chancapiedra, cuando hay personas que tienen cálculos renales, esa agua les ayuda a botar estos cálculos, ¿no? Y bueno, y eso les decía, ustedes de manera individual o conversan con sus padres o usted que hagan memoria, se van a dar cuenta que hay muchas de estas plantas que se han ocupado en todos estos, en este tiempo para poder sanar muchas dolencias, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces imagínense desde el aparecimiento del ser humano, desde el aparecimiento del ser humano por estas tierras en la región andina. ¿Cuántos siglos o miles de años vivieron sin medicinas? Sin medicina occidental me refiero, ¿no? Sino básicamente a partir de el manejo y el uso etnobotánico o etnobiológico de las plantas, ¿no? ¿En qué manera las plantas han ayudado a curarnos, ¿ya? Entonces, mire, viendo todo esto es la relación que existe entre la cosmovisión de lo que el mundo andino conoce como la Pachamama, ¿no? Que la Pachamama es la proveedora de todo eso que acabamos de hablar. Y por eso desde el mundo andino hacen lo posible por respetar a esa Pachamama. Porque las comunidades principalmente indígenas, ¿de dónde comen? Ellos no van al Supermaxi a comprar comida, ¿no es cierto? ¿Qué hacen en la comunidad? Tienen su chacra, su cementera, su terreno, llamémosle como ustedes lo quieran llamar. Y en ese sitio producen para comer. En muchos casos los excedentes, o si se producen excedente, se trata de vender o intercambiar con otros productos. Pero muchas veces la siembra es básicamente para autoconsumo, ¿no? Y de esa manera se pueden sostener sin tener que comprar nada más. Obviamente esas relaciones inequitativas. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes deben saber que en el tema agrícola, quien más gana no es el agricultor, ¿no es cierto? El que más gana es el intermediario, que es la persona que va a comprar el producto en alguna feria, en algún pueblo, y le vende a la ciudad, en una ciudad más grande, etcétera, ¿no? Y siempre, en su mayoría de veces, más bien, el agricultor es quien menos gana. Entonces, les decía, es una relación inequitativa, porque el producto viene de allá, pero es el que menos gana. Y nosotros podemos analizar en qué manera se benefician de esos productos. En esa medida, poder entender cuál es esa cosmovisión también nos hace ver otros elementos. Recuerden que la semana anterior habíamos visto el tema del politeísmo. ¿Se acuerdan qué es eso? Sí, A ver, dígame, acuérdeme, hágame acuerdo. era sobre la creencia en varios dioses. Ya. Entonces, ¿cuál sería esas creencias si relacionamos a la cosmovisión andina? ¿Cuáles eran esos dioses? El sol, las montañas. El sol, las montañas, ¿qué más? El agua, El la agua, lluvia. La lluvia. la tamia, ¿sí? En esa cosmovisión andina, politeísta, ¿a quién agradecían? En general, ¿a quién agradecían? A la Pachamama. Sol. La madre tierra. A la Pachamama, a la Madre Tierra, pero ¿por qué le agradecían? Porque les daba los frutos, la alimentación. Ya, porque proveía de todo esto que acabamos de hablar, ¿no? Alimentación, vestimenta e incluso salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿ellos con quién
eran agradecidos, o a quien veneraban, o a quien exaltaban, ¿no es cierto? Eran a quien consideraban que proveían esos alimentos. Pues, y como ustedes les dicen, a la montaña, a la tierra, al sol, a la luna, ¿no? Recuerden el dios Inti, diosa Quilla. Son elementos que fueron borrados a partir de qué hecho. No borrados totalmente, pero sí supeditados o invisibilizados, creo que es la palabra exacta, que es a partir de la colonia y que es ese hecho que nosotros hemos estado hablando desde hace algún tiempo, que es la decolonización del pensamiento. Entonces les decía que ustedes sí deben saber que muchos de los templos que existían aquí en el Ecuador ahora son la base de muchas de las iglesias que existen en el Ecuador, ¿no es cierto? Si ustedes se refieren, me parece que es en la catedral. Ahí había un templo en el cual ¿cómo es? Decían que se adoraba la luna, ¿ya? Pero en realidad lo que era un centro astronómico donde podían identificar cuáles son los solsticios. ¿Sí se acuerdan los solsticios de verano, de invierno? ¿Ya? ¿Para qué servían esos solsticios? Para saber cuándo hay que sembrar, ¿no es cierto? Para saber cuándo hay que cosechar, ¿ya? Entonces, hay una característica en esta iglesia, en la catedral, que hay una parte en la que ingresa, perdón, el sol en el solsticio, me parece que es de verano, y cuando parece que es a las 10 de la mañana, el sol le refleja y justo se refleja en un crucifijo que le pusieron en esa parte. Entonces, desde el mundo religioso católico, da la idea de que el sol está apuntando a Jesús, o al crucifijo, mejor dicho, y que pues es como una manera de realzar. Pero en realidad, lo que estaba ahí era este templo y que a partir de esa misma ventana, de esa estructura, pasaba el sol y se podía identificar que pasaba en esa parte en concreto, porque era el 21. Y era la única vez en todo el año que el sol iba a ingresar por esa parte. ¿Ya? ¿Y eso de quién fue? Fue el conocimiento de los indígenas, ¿no? O de los pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué pasaba nuevamente si es que no nos conquistaban los españoles? ¿Qué religión tendrían ustedes? Politeísta. Politeísta. Posiblemente politeístas, ¿no? ¿Qué pasaba si nos conquistaban los chinos? ¿Qué religión tenían? Budistas. Budistas. ¿Ya? ¿Qué pasaba si nos conquistaban los ingleses? El cristianismo. Ya, pero ¿qué variante del cristianismo es? Evangelismo. No. Católico, ¿no? ¿No se acuerdan los ingleses qué son? Mormones. Mormones. No. Es ahí creo que es el pastor el Adrián Smith. Yo creo que son más bien de Estados Unidos. Bueno, del lado de los ingleses hubieran sido protestantes. ¿Recuerdan la reforma de Martín Lutero? ¿Y por qué y por qué se creó esta religión, la protestante? Era porque el rey Enrique VIII se divorció de su esposa y el cristianismo en esas épocas no permitía que nadie se case, porque, mejor dicho, no se permitían los divorcios, ¿ya? Y entonces él, para poder divorciarse, creó una nueva religión, que era el protestantismo, para que él pueda divorciarse y no haya este problema. Entonces, miren, hubo un acomodo ahí. Y por eso también se creó Estados Unidos a partir de lo que huyeron se me escapó el nombre de esta embarcación, que igual salió de Inglaterra hacia las costas en esa época de algunos pueblos aborígenes norteamericanos y principalmente protestantes, ¿ya? Entonces, miren, esto quiere decir que mucho del pensamiento, mucho del conocimiento, mucho de lo que nosotros tenemos es implantado, ¿no? No es parte del desarrollo ancestral o de nuestro conocimiento, como si es el tema etnobotánico, como si es el tema de la ciencia, sino es fruto de la colonización que ha habido, ¿ya?
Entonces ustedes deben saber mejor que nadie que aproximadamente hay como unos 2000 dioses dependiendo de la religión. Y obviamente cada religión dice que su religión es la que vale, ¿no es cierto? Ninguna dice no, son el mismo Dios, sino no, el mío es el de veras, el tuyo es el que no existe, o los suyos, etcétera, etcétera. Bueno, eso será para otro debate. Entonces, miren, la cosmovisión indígena y esa relación del buen vivir, Melanie Ponce, tiene que ver con esa posibilidad de poder respetar el entorno natural, no solamente con los seres bióticos, o sea, con las plantas, sino también con nuestros semejantes, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con todo lo que nos rodea. Entonces, básicamente la relación esta es un tema de respeto, de tolerancia, porque recuerden que la semana anterior habíamos visto de la interculturalidad. Entonces, esa interculturalidad no quiere decir que es un hecho de que tenemos que respetarnos porque sí, sino más bien la interculturalidad se debe entender como unos puentes que debemos establecer cada persona para poder entendernos. No necesariamente es es parte de la interculturalidad, es porque tengo que aguantarte. No es esa la visión. La visión es más bien de cómo hacemos los mecanismos para sobrellevar todos estos problemas que tenemos a partir de, digamos, de la occidentalización del pensamiento, a partir de la sobreexplotación, a partir de todos estos elementos que han destruido la materia prima de la propia naturaleza para hacer ricos a otros, ¿no? Como hablamos en el tema de la agricultura. ¿Quién o cuáles son los que se benefician en este proceso? Les había dicho los intermediarios o las grandes cadenas, ¿no? El agricultor sigue siendo pobre, lamentablemente. Es algo que sea y bien específico, agricultores que tengan unas grandes extensiones de terreno, pero así tengan grandes extensiones, necesitan mano de obra, necesitan herramientas, pues necesitan capital para eso y los medios de producción para desarrollarse. Ya, en ese ámbito en general, es lo que nosotros entendemos como la cosmovisión y en qué medida este hecho que se llama el ecosistema y la relación con el ser humano, ¿ya? Aquí hay que hacer una investigación, chicas. Ahí anótenla por un costadito. Y supongo que ustedes sí deben saber, porque eso han de haber visto en la anterior clase, o no sé si vieron, van a ver luego. ¿Qué es un paradigma? ¿Es pregunta para ahorita? Es un modelo. Ahorita sí. Es un modelo lo que se debe seguir para encontrar alguna solución, algún problema de la sociedad. Basado en creencias. Claro, lo que no está bien es que es un modelo, sino es parte de una visión también, ¿no? Una forma de entender e interpretar en la aplicación y resolución de algunas problemáticas. Pero eso para que no quede así tan en el aire, por favor le preguntan a su profe de epistemología, para que vengan bien filitos y se pueda desarrollar el hecho de poder continuar hablando de lo que es la cosmovisión indígena, andina, y cuál es ese paradigma. Porque el paradigma o el concepto es, digamos, se lo puede entender, pero un poco lo que resulta complicado para ustedes tiene que ver con esta relación que existe entre el mundo natural, entre su espíritu y entre lo que nosotros estamos estudiando y dentro del tema educativo que tenemos que aterrizarlo luego, que es el hecho de ¿para qué el buen vivir? ¿Para qué la interculturalidad? ¿En qué manera nos transversaliza o en otras palabras, en qué medida nos ayuda a democratizar el conocimiento? Preguntas hasta ahí. Fernanda Tipán, ¿qué opina? ¿Qué dice? De todo. De todo. Bueno, o sea, yo entendí, o sea, como una reflexión que la cosmovisión está estrechamente relacionado con los derechos del buen vivir,
porque mediante eso nosotros podemos respetar el ambiente natural que nos rodea y más también que estos están dirigidos a lo que es a la parte andina y que a partir de eso también está relacionado con la interculturalidad, el cual nos permite también generar que se dé, ¿cómo le explico? Que se creen puentes, eso, puentes que nos permitan relacionarnos y mediante esas relaciones también tiene que haber respeto y tolerancia entre todos los que formamos la esfera social. Muy bien, Fernanda. Me alegro por lo que acaba de decir. Y si es que quieren ver el resumen de la clase, le ponen el minuto 56 y le escuchan a Fernanda. Solo una pequeña precisión. No está orientado al mundo andino, sino es al revés. A partir del mundo andino o desde la Comisión Cosmovisión Indígena o Andina, se proyecta hacia el resto de la población, ¿no? Entonces, nosotros no estuviéramos discutiendo de esto si es que en la Constitución no estuviese contemplado, no estuviéramos discutiendo de esto si es que no se hubiera hecho un análisis y una teorización de qué ha significado este proceso de colonización desde 1492. ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué experiencias tenemos? ¿Está bien o no está bien hablar de interculturalidad? ¿Nos hace falta? ¿Sentimos que está de más? ¿Deberíamos topar otros temas más importantes? O al contrario, esto nos abre la mente, porque un poco lo que se quiere con esto es que se entre en reflexión. Un poco ustedes quizás se ponen a pensar, dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de qué religión tenemos ahora? Pues un poco hagan la reflexión que yo les decía, ¿no? ¿Qué religión se hubiese tenido si es que los conquistadores eran otros? ¿Ya? ¿Sería la misma cristiana? Lo dudo yo mucho. Obviamente, como les decía, es un proceso, ¿no? Y no solo es la religión, sino es un tema ideológico, de las formas de ver e interpretar el mundo, de nosotros cómo concebimos. Quizá alguien vio ese artículo y si no lo vio, es hora de que lo vaya a revisar y después diga, a ver, momento, ¿en qué parte de la vida dice que yo tengo sangre indígena? Y pues no lo digo yo, pues si no lo dice la ciencia, lo dice parte de su ADN. Hay una forma vulgar de decir, ¿no? Que dicen el que no tiene de Inga, lo tiene de Mandinga. O sea, todos tenemos ahí esa genética media compleja, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Yo digo bastante rica y diversa. Para otros, en cambio, puede ser algo como, híjole, chuta, en realidad yo no pensé o yo no quería o yo no quiero. Claro, es un tema de autodeterminación, no es que deben sentirse obligados. Pero eso también ayuda a interpretar y a conocer al resto de personas, ¿no? Que es un tema más de fenotipo y no genotipo. ¿A qué me refiero? El fenotipo es las características que tenemos. Ajá. ¿Cómo podemos considerar a alguien si es que es indígena o no es indígena? Dice, claro, es que tiene el cabello largo. ¿Eso será suficiente? Ustedes pueden ver en algo. Normalmente, y digo normalmente porque no es regla general, en las personas autodeterminadas indígenas tienen el cabello lacio. Es muy raro ver a personas con el cabello sambo, ¿no es cierto? O con churros. Pero sí debe haber, porque quizá por ahí hay un proceso de mestizaje. ¿Y nosotros qué sabemos? ¿Dónde tenemos nuestro árbol genealógico para decir, a ver, la señorita Lisbeth Jarrín viene de tal lado, de tal lado, de tal lado? Quizá los papás, nuestros abuelos y bisabuelos, podemos conocer hasta dónde hay. Pero incluso sabiendo nombres y todo eso, ¿qué sabemos lo que pasó tras bastidores, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? O sea, sí saben a lo que me quiero ir, ¿no es cierto? O sea, de que el hecho es de que pueden pasar muchas cosas y no necesariamente el fenotipo, o mejor dicho, cómo nos vemos, significa que eso nos determina o eso nos encasilla en algún lado. Más nos encasilla es nuestras formas de ser, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, ¿no? Y eso es importante porque en el tema de educación es vital porque nosotros necesitamos una educación democrática, donde todos, a pesar de nuestras diferencias que hicimos en ese taller, recuerdan el de las preguntas, qué libros les gustaban, qué detestaban, los personajes, cada quien es un mundo diferente. ¿Cómo hacemos que eso coincida en el aula?
que eso sea parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A los dos les valoramos igual o no les valoramos igual? ¿Cuál es lo más importante? Entonces, en esa medida, el buen vivir trata eso, de poder identificar estas problemáticas y combatirlas con un pensamiento propio, un pensamiento desde la parte andina o desde la parte sur también, ¿no? Por ahí vamos a ver algún momento, si nos da el tiempo, el tema de la pedagogía de los oprimidos y pensando desde el sur, que son estas visiones que se tienen respecto al qué pensamiento debemos desarrollar aquí. Porque si no, es una nota pésima, ¿no? De que nosotros lo que estemos hablando es de otros pensadores. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado del tema del eurocentrismo? Y que lo que ellos pensaron incluso hace muchos siglos, nosotros aquí venimos y les repetimos. Y eso les pasamos a los niños y los niños repiten eso y todos siguen esa misma cadena. ¿Y cuándo sacamos un pensamiento propio desde el lado ecuatoriano? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer un libro, una investigación, hacer algo que contribuya no solo al tema educativo, sino al desarrollo profesional científico, ¿no es cierto? Porque lo fácil sería pasarles unas diapositivas o unas lecturas, leerán, y eso sí es que leen, ¿no? Ya leen, explicarles, nos vemos la próxima clase. Y así lean, y no hay en un momento ese análisis, esa reflexión, ese criticismo y bueno, ¿y esto sirve o no sirve? ¿Vale o no vale? ¿Aplico o no aplico? Porque solo ahí se desarrolla el pensamiento. No se desarrolla el pensamiento memorizándose algo y repitiéndolo para ver cuánto me aprendí. Y la valoración de la educación es esa. El conductismo habla de eso, de valorar siempre lo que yo avancé a memorizarme. Y eso ustedes van a ver en tercero en neurociencia, cuando no todos tenemos la misma capacidad de memorización, ¿no? Por poner cifras, unos serán de 1 tera, otros de 1 giga y otros de 1 mega. Pero vamos a valorar como que todos tuvieran de 1 tera, ¿no es cierto? Entonces eso no está bien. Por eso necesitamos reflexionar, necesitamos leer, necesitamos pensar. De acuerdo, chicas, chicos, ¿está todo claro? Para la próxima clase de el examen, si sacan 20, estamos, ¿sí? ¿Sí están preparados? Esa es la palabra exacta. ¿Sí o no? ¿De cuántas preguntas, profe? ¿De cuántas? No, pero en realidad, yo siempre trato de apegarme a las disposiciones que hay. Y ustedes han de haber visto que en el instructivo habla de una evaluación, ¿no es cierto? De una sola evaluación. Pero por ahí, compañeros, les escucho que ya les están evaluando, que no sé qué y no sé cuánto, y digo, ¿cómo así? Ahora sí es un problema, si es que yo tomo una evaluación, sí es un problema. Porque sería de las 16 semanas, ¿no es cierto? Sería de todo acumulado. Si yo les tomo la próxima semana una evaluación, en cambio sería solo de 8 semanas, y otra evaluación la siguiente de 8 semanas, ¿no? Pero obviamente yo les comento esto es porque, como dijeron, una sola evaluación, y a mí me gusta respetar eso porque no quiero hacer lo que me da la gana. Tareas, trabajos, eso sí puedo hacer infinitas, que sería un parcial, la suma y promedio. Pero no estoy con intenciones de tomarles exámenes, sino voy a pensar en algo que les pueda dejar como una evaluación, que sirva como una evaluación, pero que no necesariamente signifique repetir esto, ¿ya? Yo ya tengo una idea y pues ya le voy a compartir con el presidente para que ojalá les avise. Verán que ya esto está grabado. Y por ahí les voy a decir, vea, esto dijeron sus compañeras, que no les avise. Profe, sí nos envió. Hubo mal entendimiento, pero sí envió. No hay problema. Yo sé que él sí les envió porque él hace constancia de eso. Sino que hay que darse el tiempo para todo. Indistintamente de las problemáticas de conectividad, de tareas y todo. Ese es ahorita su oficio, y si es que ustedes trabajan y estudian, pues si ustedes se metieron a soldados, ¿qué les toca? Marchar, ¿no es cierto? O sea, marcha marcial por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, esa es su tarea, ese es su trabajo. Y más bien, preocúpese en cuando las cosas se ponen demasiado fáciles. Algo extraño hay cuando las cosas son muy fáciles, muy sencillas, ¿no?
Recuerden que ustedes luego como profesionales hay que disputarse un puesto en este mercado laboral que es más complicado cada vez. Y normalmente sí, lamentablemente, primero está el que tiene palancas, pero luego también está el que es capaz, el más capaz. Y el que no ha podido desarrollarse lo va a tener más complicado, ¿no? Y no hay que esperar graduarse para desarrollarse, sino hay que hacerlo al día a día, en todas nuestras actividades, no solo en las clases, sino como personas también. Listo, chicas, chicos, ¿alguna pregunta sobre la temática? ¿Alguna duda por ahí? ¿Queda algo pendiente? Si es que hay algo pendiente, por favor háganme un acuerdo. Si es que es temas de notas y todavía no tengo sus notas, estoy calificando. Justo quería calificar el jueves, que tenía libre, y se cae la plataforma. Entonces me complicó la existencia también, ¿no? Por eso también trato de no ponerles muchas tareas ya, porque después de todo el complicado soy yo, que tengo que estar revisándoles, en algunos casos, las faltas ortográficas. Pero bueno, ese es el trabajo. Chicos, siempre es un gusto compartir con ustedes algunas ideas, algunos conocimientos, y espero que para la próxima clase poder seguir, mejor dicho, conversar más de estas temáticas en otros medios. Y pues como les decía, a las 4 tengo que dar un taller y pues ya me pasé el tiempo. Así soy yo, me encanta hablar y después estoy en apuros.